El castillo de Montsoriu, situado en el sector oriental del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny, es uno de los ejemplos más relevantes de arquitectura militar medieval del Mediterráneo, y está considerado el mejor castillo gótico de Cataluña. Las excavaciones arqueológicas y la restauración iniciadas a finales del siglo XX, han permitido la recuperación de buena parte del esplendor de un castillo con más de 1000 años de historia, que en el siglo XIII el cronista real Bernat Desclot definió como uno de los más bellos y nobles del mundo y que, a mediados del siglo XIV el vizconde Bernat II de Cabrera, almirante y consejero del rey Pedro III el Ceremonioso, transformó en un magnífico castillo-palacio de época gótica. Totalmente inexpugnable. Desde el año 1998 el castillo es propiedad del Consell Comarcal de la Selva, gracias a la cesión hecha por la familia Ribot. El patronato del castillo de Montsoriu, integrado por el Consell Comarcal de la Selva, los ayuntamientos de Arbúcies, Breda, Riells-i-Viabrea y Sant Feliu de Bussalleu, el Museo Etnológico del Montseny y los amigos del castillo de Montsoriu han llevado a cabo la gestión de la restauración del monumento desde 1993 hasta la actualidad. Recinto Llusero. El recinto inferior se encuentra topográficamente en el nivel inferior del conjunto defensivo de Montsoriu, y fue concebido como un albacar, es decir, un espacio para servicios asociados a la vida cotidiana del castillo en tiempos de paz, y un lugar de refugio para algunos de los habitantes de los pueblos cercanos en tiempo de guerra. Está protegido por un lienzo de muralla con torres rectangulares, la que se encuentra situada al norte defiende la poterna de acceso al castillo, y no presenta divisiones internas. Este recinto comunica con la barbacana del castillo mediante un camino fortificado de notable pendiente. 02 Barbacana. Recinto defensivo que protege la puerta de entrada principal del castillo. Presenta dos tramos de escaleras con orientaciones diferenciadas que dificultaban la progresión de los atacantes. Al mismo tiempo impedían que estos pudieran utilizar artilugios militares. Justo encima de la puerta principal está el matacán, un balcón parapetado con el suelo agujereado que permitía verter elementos defensivos, piedras, cal viva, etc., sobre los atacantes que intentaran abrir la puerta. Además, la puerta principal contaba con la protección de dos torres defensivas laterales y una línea de aspilleras. Torre del Cuerpo de Guardia. Torre que defendía la puerta principal del castillo, y que posibilita el acceso a la terraza fortificada o adarve del Cuerpo de Guardia, y al paso de ronda, siendo por tanto uno de los puntos que utilizaban los defensores del castillo para tomar posiciones en las partes más elevadas de las murallas, torres y terrazas para tareas de vigilancia y de defensa. En la parte exterior se evidencian las diversas fases constructivas de esta torre, correspondientes a diferentes épocas de funcionamiento del castillo. Se ha reconstruido en altura la de planta rectangular, del siglo XIII, y se conserva también la base de la torre semicircular que la revestía, del siglo XIV. Terraza fortificada o adarve, situada encima del cuerpo de guardia, desde el que se defendía la puerta de acceso al recinto inferior, y el camino fortificado que, desde esta, conduce a la barbacana y la puerta principal. El amplio espacio disponible en la terraza, también permitía la correcta organización de la tropa y utilizar artilugios de guerra, trabuquete, fundíbulo etc., para tirar proyectiles de piedra a los atacantes. Desde esta terraza tenemos una magnífica visión aérea del recinto del patio de armas, y también del lateral este del bloque del recinto superior del castillo, presidido por la torre del homenaje. Paso de ronda. Camino de vigilancia y defensa que transcurre por encima de las murallas del castillo.
Para la defensa hacia el exterior, se utilizaba el adarve con el sistema de almenas, rectángulos de piedra que permitían proteger a los defensores que estaban de pie, y aspilleras o saeteras, aberturas verticales muy estrechas en la parte exterior pero con un espacio interior más amplio, que hacía que los ballesteros estuvieran bien protegidos, y a la vez tuvieran un buen ángulo para observar, apuntar y disparar. (06) Capilla prerrománica. Pequeña capilla castral, edificada posiblemente en la segunda mitad del siglo X, con ábside en perfil de herradura característico del arte prerrománico. Fue destruida a finales del siglo XII, con motivo de una de las ampliaciones del castillo, y sustituida por la capilla románica del recinto del patio de armas. En el centro del pequeño ábside se observa el basamento del altar. 07, doble puerta. Doble puerta en forma de codo, que permitía cerrar el paso de los atacantes hacia el recinto superior en caso de que hubieran conseguido llegar a este punto del castillo, superando las defensas previas. Entre las dos puertas hay un ángulo de 90 grados y un espacio limitado que imposibilitaba el uso de arietes para destrozar la puerta interior. Además, quedaba aún mejor defendida mediante la apertura que existía en toda la parte superior existente entre las dos puertas, a modo de gran aspillera, desde donde se podían verter elementos defensivos sobre los atacantes. La cubierta actual es totalmente nueva para lograr una mayor consolidación estructural de esta parte del edificio. (08) Patio recinto superior. El patio del recinto superior, de época gótica, permitía la entrada de aire y luz a las salas del recinto. En este sentido, en el sector oeste y norte del patio, encontramos una serie de habitaciones donde tenía estancia el castlà, que era el encargado del gobierno, la defensa y el avituallamiento del castillo en nombre del señor de este, el vizconde de Cabrera. En el interior de los muros del sector este del patio hay tres grandes depósitos o silos para almacenar grano, donde se guardaba el grano recogido por los agricultores del entorno del castillo. Así se entiende la gran capacidad de resistencia de Montsoriu ante un asedio importante. En el sector sur, al pie de la torre del homenaje, se encuentran los restos de dos cisternas de almacenamiento de aguas pluviales de diversas épocas, una de los siglos X-XI, bajo la reja metálica que conduce a la puerta inferior de la torre y otra, más elevada, del siglo XIII. (09) Torre del homenaje. Muy a menudo, es también el núcleo originario de los castillos medievales. En general, a partir del siglo X las torres se empezaron a construir con piedra, época de construcción de la torre maestra de Montsoriu, y luego, en el siglo XI, algunas se fortificaron rodeándose de una muralla convirtiéndose en castillos. En muchos castillos, esta torre era el lugar donde solía hacerse la ceremonia de juramento y homenaje de los vasallos al señor del castillo. En el exterior de la torre del homenaje de Montsoriu, sobre todo en el sector sur, todavía se conserva bastante bien el revestimiento originario de mortero de cal, que recubría las partes principales del castillo de Montsoriu en la Edad Media. (10) Terraza de la torre del homenaje. Si bien todos los tejados, torres y pasos de ronda del castillo son un magnífico mirador del territorio que rodea Montsoriu, situado a unos 640 metros sobre el nivel del mar, la torre del homenaje es el punto más elevado del castillo y ofrece una impresionante panorámica de 360 grados. Desde esta atalaya excepcional, resulta más fácil entender por qué, primero en época ibérica y después en la Edad Media, este cerro fue elegido como asentamiento humano. Se podían defender muy bien, dificultando el acceso de los atacantes. Además controlaban perfectamente todo lo que pasaba en unos cuantos kilómetros de distancia. Desde torres como esta se podían comunicar con otros castillos y torres mediante toques de cuerno, señales de humo o de fuego,
con espejos o farolas, etc. (11) Terraza norte. Adarve defensivo levantado en el siglo XIV para elevar y reforzar la defensa del sector norte del castillo, por encima del foso excavado en la roca, siendo totalmente inexpugnable. Desde la terraza podemos observar, en el otro extremo de la colina, una torre albarrana o aislada que formaba parte del sistema de control del territorio y defensa de Montsoriu, es la llamada Torre de las Brujas. Por otra parte, desde el extremo este de la terraza se domina todo el sistema de acceso al castillo, la poterna inicial, la puerta del recinto inferior, el camino fortificado, la barbacana, etc. (12) Sala norte. Situada en el extremo norte del recinto superior, esta estancia perdió la cubierta superior original, una vuelta de sillares de granito que sustentaba la terraza o adarve norte, posiblemente a causa de alguno de los terremotos que afectaron Cataluña en el siglo XV. En el extremo norte de la sala se observa una gran grieta que recorre la pared de arriba abajo evidenciando fallo estructural de este sector. Presenta un ventanal encarado en el patio del recinto superior en la base del que aún se conserva un pequeño fragmento del alicatado original del suelo de la sala. Con la restauración se ha recuperado el volumen original de la habitación y, a la vez, mediante el uso de materiales modernos, se hace evidente la diferencia entre la actuación reciente y los elementos originales. Este espacio era un punto de conexión de los pasos de ronda. (13) Bodega. Esta sala, llamada popularmente sala gótica debido a los arcos y la bóveda de piedra apuntados, ya funcionaba en el siglo XIII como punto de control del acceso al recinto superior del castillo románico. Con la reforma gótica, la puerta de acceso al sector sureste fue tapiada y la estancia pasó a ser un callejón sin salida en la zona más umbría del castillo. Presenta una serie de cubos de piedra en la base de las paredes que podrían haber sido soportes de estantes para situar encima botas, toneles y otros receptáculos para bebida y comida. Una pequeña estancia contigua se identifica como el celleret. 14. Cuerpo de guardia del patio de armas. Edificación de carácter eminentemente defensivo, construida a finales del siglo XIV, que se alza justo al lado de la puerta de entrada principal del castillo. La función de este espacio estaba vinculada al control de acceso al interior de la fortaleza y su construcción permitió la disposición en su parte superior de un amplio adarve o terraza fortificada. La restauración de esta sala se ha llevado a cabo a partir de la recuperación, mediante las intervenciones arqueológicas, de algunas de las piezas de los arcos que formaban parte de las bóvedas de crucería originales. Un portal conecta este espacio con la zona residencial del patio de armas. 15. Pasillo porticado. Alrededor del patio central descubierto, había un pasillo cubierto con un porche sustentado por pilares de granito. El pasillo permitía acceder a todas las estancias laterales evitando las inclemencias meteorológicas. El pasillo aún conserva el embaldosado original y el muro de cerramiento perimetral. 16. Patio de armas. El recinto del patio de armas era la zona más noble del castillo gótico, donde los señores del castillo, los vizcondes de Cabrera, ordenaron construir un verdadero palacio a mediados del siglo XIV,
con elementos nobles como el enlosado de mármol que recubría el patio central o los ajimeces de algunas de sus salas. Este ámbito se organizaba en torno a un patio central descubierto, debajo del cual está la cisterna principal, que, a la manera de un claustro, estaba rodeado por un pasillo porticado. Por este pasillo se accedía a todas las estancias del entorno, adosadas a la muralla exterior del recinto, por encima de la cual el paso de ronda permitía recorrer todo el perímetro del recinto para su defensa. 17. Capilla gótica de San Pere. Con la reforma arquitectónica del siglo XIV, la capilla románica del patio de armas fue reconvertida en una habitación, y el culto se trasladó a una nueva capilla construida a mediados de este siglo, la capilla gótica. De esta edificación religiosa, erigida entre 1347 y 1348, se conserva buena parte de la estructura, donde destacan los ventanales en ojiva y el campanario de espadaña. Una puerta situada en el sector este de la capilla permitía acceder a la sala adyacente, que muy posiblemente era la sacristía. En un documento del 1462 se menciona que durante el día de San Pedro se celebraba la fiesta mayor del castillo, y que acostumbraba a estar muy concurrida. 18. Estancias privadas. En el sector sur del patio de armas se encuentran las estancias de los vizcondes, la habitación principal, la antecámara, los almacenes y las zonas de servicios para la higiene, conforman el conjunto del sector sur. En el extremo sureste se localiza la antigua capilla románica de época tardía, finales del siglo XII, inicios del XIII, que, con la reforma gótica, se convirtió en la estancia privada principal de los vizcondes. En las torres existen unas letrinas que permitían expulsar las aguas residuales fuera del recinto noble. Por otra parte, desde la antecámara arrancan unas escaleras de granito que posibilitaban a los vizcondes a acceder a la tribuna de la capilla gótica con total privacidad. 19. Cisterna. La gran cisterna del patio de armas era el principal punto de recogida de agua de lluvia, con unos 250.000 litros de capacidad, para cubrir tanto las necesidades diarias de las personas que se alojaban en el castillo, como para abastecer durante meses las necesidades de la guarnición en caso de asedio. Se complementaba con otras cisternas secundarias situadas en diversos puntos del castillo. La cisterna permitía almacenar el agua de lluvia proveniente de los tejados de las salas situadas alrededor del patio de armas que, pasando por unas canales, llegaba a los pozos de decantación donde se retenían las impurezas, por los aliviaderos de estos, accedía finalmente al interior de la cisterna. El pozo de extracción se encuentra apartado de la cisterna, a la que se une mediante una pequeña galería. 20. Sala Noble. Situada en el sector oeste del patio de armas, es la sala más grande del conjunto monumental de Montsoriu, y podía acoger más de 50 comensales. Fue construida en el siglo XIV, sobre edificaciones anteriores del siglo XIII, y cuenta con un par de ventanales de festejador encarados en el patio de armas, una gran chimenea, y restos de los arranques de los arcos diafragmáticos que sostenían el envigado del techo. La consolidación de los muros y la nueva cubierta de esta sala fueron las primeras obras importantes de restauración que se llevaron a cabo en Montsoriu, en 1996, siendo un importante paso adelante en el proceso de recuperación del monumento.